Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Todo a Pulmón. Gracias a doña Liz por el café que recién me trajo para que los pueda acompañar las siguientes 2 horas, amigos, en las cuales vamos a estar comentando sobre los hechos nacionales e internacionales más relevantes. Recuerden, en ese camino que hacemos juntos, pero no revueltos, para aclararnos las ideas. Hoy son varios los temas que tenemos que comentar con ustedes, tenemos que compartir. Ayer, por cierto, como teníamos, como recordarán, una agenda que incluía la conversación mensual que sostenemos con el diputado Luis Pedro Álvarez, pues hubo varias notas del día que no pudimos comentar, que brevemente voy a mencionar yo en este segmento. Una de estas es esta conferencia de prensa conjunta que dieron el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, en Honduras, que en relación a la caravana de migrantes. Pues bueno, más allá de lo que ya se ha comentado, porque para qué los voy a aburrir yo con lo mismo que han mencionado ya en otros lados en lo que respecta a este hecho, solo quiero mencionar que ojalá se tomen en serio, tanto el presidente de Honduras como el presidente de Guatemala, se tomen en serio el trabajar en eliminar esos obstáculos que tenemos en nuestros países para poder progresar y mejorar nuestra calidad de vida. Porque más allá de los discursos, más allá de la retórica, además de eso, podemos incluir, por cierto, a Donald Trump en este comentario, más allá de toda esta situación. Y digo, mencionar a Donald Trump, porque recuerden que acusó especialmente a los hondureños de robarse, obviamente a los gobernantes, de robarse la ayuda que da a los estadounidenses. Pero bueno, también tenemos que ver las declaraciones de Donald Trump dentro del contexto de las midterm elections, o las elecciones de medio término, de medio mandato, que se están llevando a cabo hoy. Aunque, como les comentábamos ayer en Todo a Pulmón, en el caso de los estadounidenses pueden emitir sus votos de muchas maneras. Una de ellas anticipada, donde pues eso representó en esta ocasión un dato que ha sorprendido a los analistas, en el sentido de que normalmente son alrededor, si recuerdo correctamente la información que leí para compartir con ustedes, en las elecciones de medio término del segundo mandato de Barack Obama, votaron adelantado alrededor de 27 millones de personas. Y según los datos que habían circulado hasta hoy por la mañana, se calculaba que los que habían emitido su voto de forma anticipada eran alrededor de 34 millones de personas. Lo que quiere decir, como dijo Donald Trump, estas elecciones de término medio han sido las más movidas, las más interesantes, las más... Bueno, en opinión de algunos, las más alegres, porque se ha convertido la política en Estados Unidos en un circo. No solo de parte de Donald Trump, por supuesto, hay que responsabilizar a Trump como el primero que mueve las aguas de tal manera que provoca a sus contrincantes, y como han sido tanto las sorpresas que ha dado el actual presidente de Estados Unidos, a pesar de que ayer, se recuerdan, y ese era mi artículo que compartí con ustedes, respondiendo a una solicitud que me hicieron unos lectores de mi blog, de que si podía explicarles brevemente, y eso fue lo que intenté, qué era lo que se estaba en juego hoy y cuáles son las consecuencias, no solo en Estados Unidos, sino algo muy importante, las consecuencias que obviamente estas elecciones tienen en casi todos los países de América particularmente. Entonces, estando nosotros, además de eso, en una
en un punto estratégico en lo que respecta a la guerra contra los narcotraficantes que sostienen los estadounidenses, porque como el gobierno de Estados Unidos, para ser más exacta, como lo hemos comentado en algunas ocasiones, la guerra la declaró el gobierno de Estados Unidos, pero lamentablemente en los territorios donde se está peleando esa guerra son los nuestros, particularmente Guatemala, que ha cobrado una notoriedad que no nos debe bajo ningún punto de vista enorgullecer en lo que respecta a la cantidad de organizaciones criminales de narcotraficantes que se han logrado identificar, alrededor de 35 solo en el interior de la República, más algunos caraduras que trabajan aquí en la capital. Ya, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, eso me lleva a las elecciones también en nuestra Guatemala, tan complicadas que se nos vienen, particularmente porque la mayoría del financiamiento que va a llegar a los políticos en las siguientes elecciones no queda de otra, va a ser dinero del narcotráfico. Pero bueno, más adelante, como ustedes saben, vamos a hacer algún programa donde vamos a sustentar con cuáles son las premisas que me llevan a emitir este juicio, que no soy la única que lo ha comentado, pero yo lo quiero sustentar para que no se tome como algunos dicen hoy en lo que respecta a Donald Trump, que ha jugado con el miedo de los votantes en Estados Unidos. Yo no quiero jugar con el miedo de nadie, al contrario, porque considero que lo que nosotros debemos hacer es fortalecer nuestra seguridad como ciudadanos para que podamos motivar a otros de nuestros compatriotas a que se involucren en el proceso de aclararse las ideas y, por supuesto, en la batalla, en la importantísima batalla de las ideas, esa que estamos peleando, esa que de la cual depende las condiciones en las cuales vamos a vivir en Guatemala si nuestra elección es seguir acá, viviendo en nuestro terruño, o vaya, aquellos que no nacieron en Guatemala, pero sí lo han elegido como su hogar. En fin, pero bueno, todo este comentario inició con esta conferencia de prensa que dieron en conjunto ayer Orlando Hernández y Jimmy Morales, que repito, más allá de los llamados a identificar y a los organizadores de la primera marcha y que paguen sus crímenes, sus delitos y que qué barbaridad y que nosotros, señor Donald Trump, el gobierno de Honduras, no somos unos ladrones y no nos robamos su dinero y bueno, en fin, más allá de todo eso, ojalá que la conclusión más importante a la cual llegan el presidente de Honduras y el presidente de Guatemala, de que hay que trabajar para eliminar los obstáculos que nos impiden progresar, la cumplan. Porque hay un dato que a mí no me termina de convencer en lo que respecta a esta declaración. Porque a lo que están llamando a invertir, que me parece una buena inversión, pero que se haga a nivel, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, a nivel privado. Aquellos que quieran invertir en carreteras, en construir puentes, en infraestructura, que son inversiones enormes, imaginen ustedes, son de millones de dólares, dependiendo de la longitud del tramo de carretera o del puente o de cualquier otra infraestructura pública, vamos a llamar, que no necesariamente tiene que ser financiada con fondos de los tributarios, sino puede ser financiados, como ya hay en Guatemala, con fondos privados. Pero bueno, hacen un llamado a invertir en infraestructura en nuestro país, que es muy, muy necesaria. Lo único que espero es que ese llamado a invertir en infraestructura en nuestro país sea, repito, con el dinero de los inversionistas y no con el dinero de nosotros los tributarios, porque luego al final de eso los únicos que terminan ganadores después de que lleva años construir las carreteras son aquellos que llegan al ejercicio del poder y sus cuates que por medio de negociaciones espurias con constructores terminan haciendo esa infraestructura. Lo que necesitamos es
lo que hemos comentado en tantas ocasiones y lo mencionábamos precisamente ayer con Luis Pedro Álvarez cuando estuvo con nosotros, y es hacer una verdadera reforma tributaria que pase por eliminar todos aquellos impuestos directos que alejan las inversiones de nuestro país. Por supuesto, claro, no olvidemos que hay que trabajar en el tema de la certeza jurídica. Y bueno, en fin, amigos, era el comentario que yo quería compartir con ustedes en este primer segmento. Ahora, entre otras notas que vamos a tratar con ustedes, vamos, por supuesto, a abordar el tema de los bloqueos, que como bien dice, y estamos pendientes de ver si podemos localizar a Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro, para que converse telefónicamente con nosotros o a alguien más. Y me refiero a Carla porque la Cámara del Agro es uno de los que han emitido hoy y suelen ser los más directos y los más claros. Y digo suelen ser porque esto es de todos los días, que han emitido ya un comunicado en lo que respecta al abuso de los estudiantes o a los que se llaman estudiantes de la USAC, que han bloqueado el tránsito no solo en la capital, sino en varios puntos de nuestro país, al final afectando, como lo hemos mencionado en tantas ocasiones, precisamente a la gente más escasos recursos, a aquellos que necesitan poder transitar con sus productos, poder trabajar y bueno, en fin, ¿qué vamos a hacer? Pues como les mencionaba, ya la Cámara del Agro emitió un comunicado donde dice lo siguiente, les voy a compartir un párrafo, dice: ante los bloqueos que impiden la libre locomoción del tránsito y las personas en diferentes puntos del país, exigimos a las autoridades del Ministerio de Gobernación, Ministerio Público y PDH garantizar el libre ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos por igual. Así que ojalá este llamado que hacen los señores de la Cámara del Agro fuera alguna vez escuchado, y digo fuera alguna vez escuchado porque ya esto es como aquel, no sé, a ver, ¿quiénes de ustedes han visto esta película? Creo que es con Bill Murray, ¿sí? En la cual él vive durante un periodo de tiempo el mismo día. Viene, se levanta, que está basado, por cierto, en un cuento. Pero bueno, que ahorita olvido quién es el autor del cuento. El punto es que él viene, es un periodista, llega a un pueblo, cubre una noticia, se va a dormir y al día siguiente vuelve si recuerdo correctamente, porque la vi hace años, vuelve al mismo día anterior. Y así él se topa con los mismos hechos. Y obviamente en un principio no sabe ni qué hacer, hasta que él empieza a tratar de cambiar algunas de las decisiones que había tomado con anterioridad para ver si puede salir de ese ciclo en el cual vive el mismo día. Pues bueno, algo así pareciera que nos sucede a los guatemaltecos con los bloqueos. Pero bueno, en fin, vamos a ir a una breve pausa y cuando regrese voy a abordar el tema de las discusiones en el Congreso de la República para el regular, y ese es el término que voy a utilizar. Tampoco voy a caer en el populismo que han caído algunos medios y otros analistas de venir y de un principio condenar lo que pretenden hacer los diputados al regular la prisión preventiva y tratar de eliminar este invento de los jueces, porque no es parte, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, de nuestro sistema jurídico, del sistema de normas en Guatemala, que es la llamada prisión provisional. Entonces, vamos a conocer con un poco más de detalle cuáles son las propuestas y yo, por supuesto, voy a emitir mi juicio que no usted tiene que compartir conmigo, pero le vamos a dar los suficientes elementos para que usted como debe de ser, pueda formar su juicio propio en lo que respecta a estos cambios que se quieren hacer en el Congreso, que a quienes nos escucharon ayer en Todo Pulmón recordarán que los mencionamos con Luis Pedro Álvarez cuando estábamos comentando acerca de la agenda que
que tenían en el Congreso de la República para esta semana. Voy a ir a una breve pausa, pero antes de eso voy a agradecerle, por supuesto, a los oyentes que ya nos están saludando. Voy a comenzar hoy por Twitter. Muchísimas gracias a Verónica Ruiz, que no solo me decía una buena tarde, unas buenas tardes, como se debe decir, sino que además de eso está compartiendo nuestra transmisión en Periscope en Twitter. Muchísimas gracias, Verónica. Lo mismo que hace mi querido amigo el Juan Carlos Ceballos, @razonandoando, que además de compartir nuestra transmisión, también acompaña ese compartir la transmisión del siguiente comentario. ¿Deseas obtener un análisis objetivo sobre la situación actual en Guatemala? Aguilar Batres y su contexto global, Election Day. ¿Qué quiere decir eso el Aguilar Batres, mi querido Juanca? Aprovecha para sintonizar Todo Pulmón de Libertópolis. Muchísimas gracias, Juanca. Luego, pues, en YouTube vamos a ver qué es lo que nos han dejado nuestros oyentes, al igual que en Periscope, que todavía no he entrado. Vamos a ver, pero por aquí veo a alguien gritando que definitivamente no somos nosotros. Qué extraño, no tengo la transmisión en Periscope de Libertópolis, pero bueno, voy a ver qué está pasando. Amigos, ¿pueden revisar por favor Periscope? Ya sé qué pasó, el error es mío, perdón. Uno tiene que reconocer cuando uno es el que cometió el error. Libertópolis. No. Parece que tenemos un pequeño problema ahí, lo voy a revisar, amigos, pero pues bueno, entonces vayamos a nuestra transmisión en directo en YouTube. Saludos a Oliver 4630, que ya nos desea buenas tardes, y también en el caso de Facebook Live, quiero agradecerles primero, y en este segmento agradezco todos los saludos, pero solo voy a reconocer ahorita a aquellos que han compartido nuestra transmisión. 25 veces ha sido compartida, y quienes lo han compartido es Salim Yacer Andarraus, Marco Cruz, Armando Maldonado, Juan Carlos Ceballos Schaefer, Rubén Flowers, Ana María Villalobos Martínez, el administrador del edificio Géminis 10, Marco Antonio Castellanos, Gustavo Toc, Silvia Urizar, Lorena Juárez de Rosales, Michelle Fernández, José Calderón y Karin Rademan. Muchísimas gracias a todos ustedes, y también a Juan Godínez, que me lo comunica por medio de nuestra transmisión en Facebook Live. Voy a una breve pausa y regreso en unos minutos con el primer enlace con el licenciado Rodolfo Pérez Trabanino, con quien vamos a comentar el tema de las modificaciones en el Congreso a la prisión preventiva. Quédense con nosotros. Muchísimas gracias también a Roberto Cajas, a Roberto García, a Frank Flores, que además de eso nos pide que comentemos, y me parece muy buena la sugerencia, que nos pide que comentemos un post de nuestro queridísimo amigo Luis Figueroa. Más aún voy a ver si podemos localizar a Luis para que él mismo lo comente. También gracias a IE Pop. Y estos son los que veo que han compartido nuestro programa, y agradezco todos los saludos que nos han dejado otros oyentes. Pero en este momento, pues vamos a ya tenemos en línea a Rodolfo. Rodolfo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Rodolfo, compartiendo contigo, pues para que informemos a los oyentes de una forma objetiva de qué tratan estas modificaciones que pretenden hacer los diputados en el Congreso de la República en lo que respecta a la prisión preventiva. Y particularmente entiendo yo que parte de lo que se busca es que se deje de utilizar este invento de los jueces, como lo han llamado algunos. Creo que tú entre ellos
al que han llamado la prisión provisional. Entonces, primero, pues te agradecería que pusiéramos en contexto a los oyentes en lo que respecta a la prisión preventiva como figura penal. Adelante. Ok, pues miren, tenemos que ponernos en el contexto de lo que significa un proceso penal en una sociedad democrática. El derecho penal es muy violento, ¿sí? Evidentemente atenta contra la integridad de las personas, su libertad, su vida, etcétera. Y es que por eso en el mundo occidental, en el mundo que nosotros conocemos y en el cual nos gusta vivir, el derecho penal tiene limitaciones, porque si no se convierte en un instrumento del poder para reprimir a sus ciudadanos. Ese poder punitivo del Estado tiene que estar regulado y limitado lo más posible. Y eso a veces nos genera algunas dudas o qué sé yo, cuestiones morales, cómo se puede beneficiar a un preso que es culpable, etcétera, ¿verdad? Y eso nos limita mucho para reconocer los derechos de todas las personas, aún quienes están sufriendo un proceso penal. En ese sentido es importante que la prisión preventiva, aquí y en cualquier parte del mundo, debe limitarse lo más que se pueda específicamente a preservar dos cosas: el desenvolvimiento normal de un proceso, es decir, que una persona no pueda afectar la investigación, no pueda intervenir en ella, no pueda obstruirla, y dos, su permanencia dentro del proceso, es decir, que no pueda escapar, que no se vaya, que se abstraiga de esa investigación. Entonces, bajo esa óptica es importante que limitemos la prisión preventiva. En Guatemala es muy complicado. Guatemala es uno de los países que más condenas tiene por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente por violentar el debido proceso. Somos un país muy represivo, a pesar de que tenemos instrumentos procesales muy avanzados. Los jueces, el sistema judicial sigue siendo muy retrógrado en ese sentido. Lo que pasa es que ahora que los juicios son públicos y hay toda una parafernalia mediática en relación a las capturas y a los procesos de personajes que además son públicos, esto se ha puesto más en discusión de la gente. Puntualmente lo que la reforma pretende, según entiendo en los medios, es que la prisión preventiva solo puede ser prorrogada una vez. Es decir, si un juez llega a una persona a un proceso penal y determina que las circunstancias no le permiten darle su libertad, sino que debe mantenerlo en prisión para preservar y garantizar los medios de investigación de un solo proceso, lo hace por un máximo hasta de 6 meses. Sin embargo, esta prisión preventiva se puede prorrogar indefinidamente. Hay gente que está 3, 4, 5 años en prisión preventiva sin que el Estado le resuelva su situación jurídica. Esto es un abuso espantoso que no debemos de permitir. Más aún, hay algunos que ya han cumplido la pena sin haber ni siquiera haber sido escuchados en una primera audiencia o haber llegado al juicio. Hay quienes ya llevan en la cárcel el tiempo que hubieran pasado si hubieran sido condenados. Totalmente, hay gente que ya superó su condena y sigue preso. Y no podés, y la gente, y generalmente hay gente que no tiene acceso a un abogado, el servicio de defensa pública penal está saturado, etcétera. Yo creo que limitar la prisión preventiva es importante y es sano, porque además de preservar los derechos de los ciudadanos, también obliga al Ministerio Público a ser eficiente y a ser eficaz. Si la ley le dice al Ministerio Público que tiene que entregar su acto conclusivo en 6 meses, no es posible que lo haga en 2 años. Una vez presentada una acusación en un proceso penal, con todos los medios de investigación que ya están recopilados y se le ponen al juez en sus manos, ya no hay razón para pensar que una persona puede afectar la investigación, ¿sí? Porque ya las pruebas están ahí. La lógica lo dice. Entonces, aún así los jueces mantienen en prisión preventiva eternamente a muchos sindicatos. Así que yo veo que esta reforma es positiva. Lo que pasa es que estamos en un contexto histórico muy complicado. Primero, darle mérito a un Congreso tan corrupto y tan criticado como el que tenemos de que está haciendo algo bien hecho. Y segundo, porque si lo está haciendo, los ciudadanos asumimos que hay un interés oscuro detrás. Yo no puedo prejuzgar ese interés, porque soy abogado y solo puedo ver esto desde la perspectiva legal. Y a mí la reforma me parece conceptualmente correcta. Es
porque preserva los derechos de los ciudadanos, independientemente de que estén siendo sindicados a un proceso penal o no. Y por otro lado, insisto, va a obligar al Ministerio Público a ser más eficiente con su trabajo, a cumplir los plazos, a ser objetivo y a hacer las investigaciones como deben de ser, en los tiempos correctos, y no que se queden durmiendo eternamente en las sedes de la Fiscalía. Y hay algunas de las modificaciones, por lo menos que yo leí, que me parecían pues más que lógicas. Primero, si alguien ya pasó sin haber sido, ni siquiera haber sido condenado, ya cumplió la condena máxima, que sea liberado inmediatamente. Eso, pues, bueno, no sé qué tan inmediatos son las liberaciones en nuestro sistema preventivo, pero eso me parece de sentido común, ¿verdad? Si ya hasta pagó la pena y no ha sido condenado, pues bueno. De ahí también que aquellos que tienen más de 70 años, que igualmente ya han estado un año en la cárcel y no han sido condenados, que se les dicte prisión domiciliar o... Domiciliar, ajá. Pues es también, me parece, repito, de sentido común. Y hay que entender, como se ha comentado en otras ocasiones, que debe ser, por supuesto, esto no significa que a todos se les dé esa opción. Yo sí considero que hay algunos algunos que están siendo, que están en un proceso penal por temas como asesinatos, como secuestros o como violaciones, o en los casos de corrupción, como es la situación de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, con todo el dinero, además de eso, que ellos robaron y que probablemente todavía tienen escondido en algún lado, pues es un riesgo alto dejarlos en libertad. Pero hay otros, como por ejemplo el caso de los, a excepción de Rodríguez, el presidente Juan de Dios Rodríguez, el resto de los miembros de la Junta Directiva del ICS, si la irresponsabilidad que hayan cometido por no leer con cuidado lo que estaban aprobando, pues ya de sobra lo pagaron. Ya a estas alturas también ya deberían haber sido dejados, por lo menos otorgarles una medida sustitutiva. Pero sí, de una forma populista, yo sé que esto es políticamente incorrecto, pero hay que decirlo, de una forma populista se ha abusado de esta figura, Rodolfo. Y mirás la forma en que tristemente lo presentan en algunos medios, fuera de contexto, sesgado, y es cierto, dijiste algo muy importante, la mayoría de los diputados de este Congreso, aunque la mayoría sean nuevos diputados, son tan impresentables, corruptos, financiados por narcotraficantes, como los fueron los del Congreso anterior y los del Congreso antes de ellos, y así podríamos regresar creo que hasta el Congreso del mismísimo Vinicio Cerezo, ¿verdad? Pero yo creo que si de corrupción hablamos, todavía regresamos a las Cortes de Cádiz. Imagínate, pero al final debemos de enfocarnos en lo que es la reforma, y como tú decís, conceptualmente esta reforma es necesaria debido al abuso que se ha hecho de la prisión preventiva. Miren, hay que entender que el derecho penal es abstracto y lo que regula son situaciones a futuro y lo que preserva es el bien común. El derecho penal no existe para castigar a las personas. El castigo es una consecuencia, ¿sí? Una vez sos condenado, ¿verdad? Exactamente, no es necesariamente. Digamos que el derecho penal tiene otros fines. El derecho penal es preservar el orden social. Yo, la verdad es que por un tema humanitario entiendo perfectamente que una persona que tiene más de 70 años esté sometido, que está siendo investigada, ¿sí?, y que no tiene una medida sustitutiva, es bastante gravoso. El problema es cuando le ponemos nombre y decimos Otto Pérez Molina y pensamos que él está a 1 o 2 años de cumplir los 70 años y podría salir en libertad. Yo te soy sincera, no conozco al general Pérez Molina, no soy su abogado, no tengo ningún interés en decir esto, pero si vamos a pensar en derecho tenemos que pensar los derechos de todos, nos caiga bien Pérez Molina o no. Si tiene 70 años, si ya lleva 3 o 4 años de estar procesado, sin que haya una acusación, sin que haya una sentencia condenatoria, si continúa en prisión preventiva, él y cualquiera otro que esté en esa situación
podría alegar en este caso digamos que una violación a sus derechos humanos, más allá de quién sea, puede ser el peor hombre del mundo. Lo que pasa es que el sistema judicial está obligado a resolverle la situación jurídica a él y a todos. Entonces, a mí no me gusta ponerle nombres, insisto, no estoy haciendo una defensa oficiosa. Entiendo que precisamente la animadversión que los ciudadanos podemos sentir hacia reformas como estas tienen que ver con nombres y apellidos. No nos gustaría ver a Otto Pérez Bolívar libre, a mí tampoco. Pero entendamos que estamos hablando de derechos de todos. Y entonces el estado de legalidad es más importante y pesa más que un nombre y apellido individual. Creo que, insisto, las reformas a mí conceptualmente me gustan porque son garantistas. Lo que sí creo es que políticamente están en un mal momento y la legitimidad que puedan tener se duda por de dónde vienen. Pero eso no significa que conceptualmente no sean las correctas. Hay cosas interesantes también en la reforma, por ejemplo, la indemnización que podría tener una persona absuelta, ¿verdad? Que ya pasó 3 o 4 años preso o con una medida ejecutiva, en el mejor de los casos, y te absuelven. Gastaste en abogados, hiciste tu patrimonio, estuviste preso, tu salud se desmejoró, etcétera. Y luego, si tenés suerte, te absuelven y te vas a tu casa. A ver, Esto tiene dos efectos, digamos. No solo son los casos donde en delitos de acción pública, en los casos de corrupción, por ejemplo, donde podrías demandar al Estado, sino que pasa en los casos privados, en los delitos que se denuncian y se condenan de intereses privados. Una persona que pudo haber estado presa años porque otra persona tenía más plata y pudo incidir en el tema de justicia y al final lo exhibieron. ¿Cómo puede repetir contra una persona que lo tuvo tantos años, N años, dentro de un proceso penal? Lo que es importante, ese es un tema que se ha discutido muchísimo en el mundo, si una persona absuelta merece o no una indemnización, y no nos terminamos de poner de acuerdo. La pregunta, realmente yo sí considero que aquel que fue injustamente vilipendiado, que fue encarcelado, tiene todo el derecho de pedir una compensación. Lo que yo considero es que lo que hay que discutir es quiénes son los que le deben esa compensación. Porque, por ejemplo, los que estamos, tú hablas específicamente cuál es el objetivo de la justicia penal. Yo voy a hablar de la justicia en general. La justicia trata de que aquel que violentó la vida, la libertad o la propiedad de otra persona compense a su víctima, porque solo así va a haber justicia. No se puede compensar a abstractos, sino que hay que compensar a las víctimas. Por supuesto, cuando en este caso estamos hablando de extorsiones, de abuso del poder, de robo de tributos, las víctimas somos un montón, porque somos todos aquellos que pagamos impuestos. Y al final todos pagamos impuestos, porque aún los que están en la informalidad, cuando consumen, compran un producto que pagan los impuestos formales, o utilizan un servicio, como por ejemplo la gasolina, o utilizan un servicio como la energía eléctrica, a menos que se la compren a Codeca, están pagando todos los impuestos que lleva ya el precio de esos productos y esos servicios. Entonces, sí hay ciertos crímenes, y no los voy a llamar delitos, ciertos crímenes, porque también hay una diferencia entre delito y crimen, que sí deben de ser las excepciones en algunos casos, porque si se terminan fugando los acusados, y si querés yo puse ejemplos porque son ahorita los más obvios, y es la espina, y no digo espinita, la espina que tenemos clavada la mayoría de los guatemaltecos, que es el robo descarado que hubo durante el gobierno del Patriota, y que pues lamentablemente la corrupción que también continúa en este gobierno, que no llega por supuesto a los niveles del Patriota. Yo no creo que sea posible, al menos en este periodo, llegar a los niveles a los cuales llegaron en el gobierno del Patriota. Pero yo creo que sí, yo creo que están haciendo su mérito. Sí, están haciéndolo. Que hay corrupción, como nosotros lo hemos dicho. Sí, mucho. Como hemos dicho, en Guatemala ha habido persecución de corruptos, pero no ha habido lucha contra la corrupción, porque el día que haya una lucha contra la corrupción, lo que vamos a hacer es cambiar las normas, cambiar lo que origina y lo que permite esa corrupción, y eso no se ha hecho.
Entonces, me parece una ironía. La lucha contra la corrupción, dije, ay, qué bueno, ya va a empezar, porque lo que ha habido, que también me parece correcto, es persecución contra corruptos. Pero bueno, regresando otra vez al tiempo, al punto, Rodolfo, se le pueden poner ciertas limitaciones también, o sea, un sicario, una persona que ya ha entrado y ha sido condenada en otras ocasiones y que está de nuevo enfrentando un proceso. O sea, eso también sería falsear la realidad. Entonces, no, pero eso existe. De hecho, miren, no nos perdamos, la prisión preventiva es la excepción y todo el mundo debería tener una medida restrictiva siempre y cuando el delito se lo permita, ¿sí? En Guatemala está muy claro qué delitos sí permiten una medida sustitutiva y qué delitos no la permiten. Los casos de gran aceptación social no permiten medidas sustitutivas. O sea, es decir, asesinatos, violaciones, el robo agravado, etcétera, etcétera. De entrada, un juez tiene que mandar a una persona a prisión preventiva, ni siquiera se puede discutir la prisión preventiva porque el delito lo prohíbe. Gerardo de la Riva tiene una pregunta para ti, te la voy a leer, en vía Twitter, dice Gerardo, y el abuso de recursos de la defensa, que solo busca entorpecer el proceso, la línea ya tendría sentencias de no ser por esos recursos, opina Gerardo de la Riva. ¿Cómo le respondes? Que tiene total razón. El gran problema, pero no solo de la defensa, yo soy abogado de defensa y puedo decirle a Gerardo que estoy en las audiencias y por supuesto que hay mucho litigio desleal en el país. Y por supuesto que hay posibilidades de alargar los procesos en forma indebida, sí es cierto. Pero no solo puede ser atribuido a la defensa. También esto se ha vuelto una estrategia judicial perversa en que también ha caído el Ministerio Público muchas veces. Que ni siquiera se presenta en las audiencias el Ministerio Público y las atrasa también, por ejemplo. Por ejemplo, recordemos, para ponerle nombre y apellido, el caso del coronel Chiroy, que es tan emblemático. ¿Cuántas veces no se llevó a cabo su audiencia revisión de medidas sustitutivas? El Ministerio Público no llegaba. 4, 5, 6 veces. Entonces, eso es litigio malicioso. También la defensa es litigio malicioso. Al final, el problema de los plazos se debe, por un lado, al litigio malicioso, sin embargo, creo que eso es lo menos. El gran problema es la gestión judicial. Los juzgados están saturados, por un lado. Hay una sobreoralización de los procesos, hasta para pedir una certificación tienes que pedir una audiencia oral y la audiencia te la dan en un mes, 6 semanas, etc. Su gestión administrativa es muy deficiente, no hay tecnología correcta, los abogados deberíamos estar conectados en línea con los tribunales, poder mandar nuestros argumentos en línea, poder ser notificados en línea. Es decir, para una apelación en unos juicios colectivos que tardan 4 o 5 meses en notificarla, porque tienen que notificarle un montón de gente y utilizan un montón de recursos humanos por cosas que no tienen mucho sentido, que deberíamos estar todos conectados en el internet y meterse con tu clave, te notifican, con tu clave evacuas un proceso, etcétera. O sea, estamos en pleno siglo XXI y en Guatemala la justicia se ejerce bajo esa sacrosanticidad del siglo XIX. Entonces, yo creo que no es solo culpa de los abogados o los fiscales, que sí tenemos responsabilidad, por supuesto, pero creo que lo importante es el sistema judicial, es muy arcaico, hay reformas legales, pero no hay reformas de gestión, y eso causa un gran problema. Una pregunta antes de que terminemos de otro tema, porque sé que tú ya lo habías comentado con anterioridad. Ya ayer en la inauguración de la nueva sede del Ministerio Público en Zacatepeques, que por cierto dicen una mansión que le fue expropiada extinguida, entre comillas, como la llaman, a Alejandro Sinibaldi. Ayer la fiscal Consuelo Porras avisó de un cambio en la forma en la cual se van a manejar las fiscalías. Eso es lo que yo entiendo. No sé si ya tenés conocimiento de este tema para que nos compartieras brevemente tu opinión, Rodolfo. Miren, la fiscal se recibió con muchas generalidades, pero sí entiendo que desde el momento que ella fue candidata y planteó su plan de trabajo, explicó un nuevo sistema de gestión fiscal. A mí me parece correcto. El Ministerio Público tiene demasiado trabajo.
uno va por un fiscal y tiene 400, 500 procesos a su cargo, es imposible. Pero además no tiene herramientas que lo ayuden. Entonces es complicado. Hay muchísimo trabajo. El Ministerio Público está saturado, pero por varias razones. No tiene, hasta la fecha no ha tenido procedimientos eficientes de desecho. Es decir, hay miles de causas que entran que no deberían entrar al sistema de justicia penal y que deben ser tratadas distintas. Las fiscalías de liquidación tienen, según ella, 1.400.000 casos de expedientes o de investigaciones que solo gastaron muchísimos recursos humanos y que no tenían sentido desde el principio. Es decir, debe haber un sistema de filtro, tiene que ser un filtro muy importante para poder desechar todo aquello que no es propio de la justicia penal, sino que es justicia civil, justicia laboral. Es que aquí otro gran problema que tenemos en Mata Yolanda es que la justicia penal es lo único que funciona a medias, porque la justicia civil, la justicia laboral, la justicia administrativa definitivamente no funciona. Un proceso civil puede llevar 10, 15 años. Y esto es lamentable porque ya existe en Guatemala 2 proyectos de Código Procesal General Oral, que es el modelo uruguayo y el modelo español, que son bastante más eficientes que el que tenemos. La Corte Suprema, diferentes Cortes Supremas lo han tenido en su despacho, y los magistrados han tenido el tiempo o la gana ni siquiera de leerlos. Hay que proponer una reforma seria al sistema de justicia civil, administrativa y laboral. Si nosotros logramos resolver eso, la justicia penal entonces va a empezar a funcionar mejor porque no está sobrecargada. Es que si a ti te tienen una deuda que deberías de litigar en lo civil, pero sabes que te vas a esperar 15 años, vas a buscar la forma de ver si es una estafa o algo y lo metes al sistema penal. Y eso le ocasiona al Ministerio Público trabajo de miles o de cientos de miles de expedientes que no son delitos, o sea, que sí son cosas ilegales, como el incumplimiento de un contrato, etcétera, pero no necesariamente delitos. Y eso sí es un tema complicado y ninguna corte ha querido enfrentar el problema, y como país tampoco lo hemos enfrentado. Rodolfo, te agradezco muchísimo que hayas conversado con nosotros y bueno, pues no sé si hay algo más que querrás agregar o lo dejamos para la próxima. Pues dejémoslo para la próxima. Yo creo que hablamos bastante y saludos a todos. Y tenemos que ir a la pausa. Bueno, gracias a Rodolfo Pérez Trabanino. Vamos a una breve pausa y cuando regrese le vamos a dar la bienvenida a Jorge Jacobs. Y ustedes, por favor, sigan compartiendo todo a pulmón. Cuando regrese vamos a agradecerle a los liberhéroes que están junto con nosotros dando la batalla de las ideas. Todo a pulmón. Give me freedom, give me fire, give me a reason, take me higher. Todo a pulmón, todo a pulmón, todo a pulmón, todo a pulmón. Todo a pulmón. Give me freedom, give me fire, give me a reason, take me todo a pulmón. Y bueno, amigos, estamos de regreso en Todo a Pulmón y como ustedes pueden ver, ya se encuentra conmigo en la cabina de los estudios de Libertópolis Jorge Jacobs, a quien le damos la bienvenida. George, buenas tardes. Buenas tardes, Mata Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Aprovecho a agradecerle a GDCIS, que también compartió ya nuestra transmisión, está invitando a otros vía Twitter a que nos escuchen. También quiero agradecer a los que se han unido, a los que ya he mencionado, compartiendo Todo a Pulmón. Agradecerle a Salvador Orellana Pontaza, a Ramón Parellada, con quien, por cierto, vamos a hacer un enlace alrededor de la 1:30 para que comentemos acerca del presupuesto. Y también le quiero agradecer a Silen Hernández y a Álvaro Ibarra, que son otros de nuestros estimados oyentes que se unen a los que han compartido ya nuestro programa, lo que nos permite llegar a 33 veces compartido
Todo a Pulmón. Y bueno, dos son las notas principales del día. Una tiene que ver, como ustedes saben, y antes de, como vamos a dejar la nota de fondo, la del presupuesto para más adelante, las dos noticias que más resaltan del día, no quiero decir que sean las únicas, pero son las que más resaltan, tienen que ver, la primera, con las detenciones que hubo en lo que respecta a esta operación conjunta de varios países, incluida Guatemala, en la búsqueda de extorsionistas y de vamos a ver, chantajistas, o cómo los podríamos llamar a estos que además de eso están arriesgando su vida porque se hacen pasar por narcotraficantes, olvidando que al final a los narcotraficantes lo que les interesa es poder traficar la droga que luego van a vender principalmente en Estados Unidos. Entonces, este grupo de pandilleros que se hacen, repito, algunos de ellos pasar por narcotraficantes, a lo que se dedican es a extorsionar a la gente. Entonces, en lo que respecta a la operación conjunta de los tres países, Guatemala, Honduras y El Salvador, si recuerdo correctamente, y ya los detalles nos los va a compartir Jorge en estos momentos, creo yo. George, ¿ya estás listo? No, dice. Bueno, amigos, entonces yo les voy a comentar la información que tenemos en lo que respecta a estas capturados por extorsionar y fingir que pertenecen a una pandilla. Bueno, entiendo yo que eran más de 100 ya los que habían detenido en este trabajo conjunto, repito, entre los gobiernos del país de Honduras, El Salvador y Guatemala. En el caso de Guatemala, se llevaron a cabo estas detenciones en Quetzaltenango, Retauleu, Jalapa, Jutiapa, Escuintla, Huehuetenango, San Marcos, Suchitepeques, Izabal, Zacatepeques y Guatemala. Según lo que se conoce ahorita en lo que respecta a esta investigación, se ha logrado determinar que por lo menos, a partir de las extorsiones a comercios, al transporte urbano y exurbano, a los taxis y los mototaxis, han logrado reunir 370,000 quetzales, repito, 370,000 quetzales aproximadamente. Y bueno, esto en esta nota, que es una de las que más se han resaltado. Y al fin, es interesante, George, que suelen haber, también ya se hace muy común este tipo de operaciones, y sobre todo estas operaciones que hacen en conjunto los gobiernos del Triángulo Norte. Lo que yo me pregunto es qué pasa una vez son capturados y entran, por ejemplo, en el caso de Guatemala, a ese espacio que llamamos el sistema penitenciario de nuestro país. Y qué cosa curiosa, y en el segmento anterior hablaba con Rodolfo Pérez Trabanino acerca de las modificaciones que quieren aprobar en el Congreso de la República al tema de la prisión preventiva, que voy a hacer solo un paréntesis para comentarle a los oyentes cuáles son estas reformas. Los cambios al Código Procesal Penal en el artículo 105 quieren que quede de la siguiente manera: el abandono de la defensa constituirá en falta grave. Este será comunicado al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios para que aplique la sanción. Artículo 177. Si un tribunal requiere la intervención de la fuerza pública, deberá de razonar y motivar detalladamente los actos que ordene. 268. La cesación de encarcelamiento se hará cuando el imputado sea mayor de 70 años. Agrega que los jueces de paz, instancias, tribunales y Ministerio Público autorizarán por una sola vez la prórroga de plazos de prisión preventiva. Artículo 308. Los jueces de primera instancia o de paz deberán razonar y justificar una solicitud de arraigo. Y artículo 521, se adiciona la indemnización por parte del Estado a quien fuera absuelto en sentencia firme. Bueno, de estas comentamos, de este tema precisamente, Jorge, comentamos en el segmento anterior con Rodolfo Pérez Trabanino. Y ahora regresando al tema de las capturas hoy de estos de estas pandillas que además de eso se hacían pasar por narcotraficantes, que realmente son extorsionistas. ¿Qué pasa cuando entran al sistema penitenciario?
¿por qué luego nos enteramos de que sí, la prisión preventiva para personas que tal vez lo que les pasó es que la mala suerte, hasta en un accidente automovilístico, en ese accidente sea o no su culpa o no se ha determinado quién es el culpable, si alguien muere, también se le manda a prisión preventiva? ¿Cuántas veces hemos comentado, Jorge, de delincuentes y criminales como de este tipo, realmente los que están capturando ahorita, que a las 2-3 meses de que fueron capturados son nuevamente capturados? O sea, la prisión preventiva es para algunos, pero no para otros, que son, voy a utilizarlo, el siguiente extraño término, más criminales que otros. Eso me llama la atención. Entonces, pues, ¿qué puedo decir en lo que respecta a estas detenciones? Que me alegra que se atrapen a personas de las cuales se sospecha, porque ahora habrá que probar en un juicio, que han extorsionado a gente productiva, a gente trabajadora, y que ojalá a los que han extorsionado se les compense. ¿Y a qué me refiero? Que se les devuelva el dinero que les fue extorsionado en este caso. Pero mi pregunta es, ¿y luego qué? ¿Y luego qué, George? Y el luego qué es que lamentablemente aquí en Guatemala siguen haciendo de las suyas desde la prisión. Obviamente pues necesitan tener gente afuera y tienen gente afuera, pero siguen cometiendo los mismos o peores crímenes desde la prisión. Hoy, casualmente, otra de las notas del día es que hicieron unas requisas en la granja modelo de rehabilitación penal Pavón, o sea, en la granja penal Pavón, y en estas requisas resulta que hasta un router encontraron ahí en una de las cárceles. O sea, tenían su acceso irrestricto al internet los criminales. O sea, literalmente encontraron un router adentro de la cárcel, imagínense. Y con esto no estoy diciendo que se les debe de privar de todo contacto con el exterior, pero en el caso de las cárceles esto debe de estar monitoreado. Por eso los teléfonos que tienen ahí tienen que estar monitoreados, y si tienen y si les ponen su café internet ahí, por ponerlo de alguna manera, debe de estar monitoreado precisamente para evitar que hagan estas cosas. Pero no, resulta que en esas requisas que hicieron hoy en la mañana hasta un router encontraron ahí, o sea que saber ni qué cosas hacen desde la cárcel, además de las llamadas de extorsión, ¿no? Pero bueno, amigos, vamos a ir a una breve pausa, así le damos también tiempo a Jorge que respire, y cuando regresemos les vamos a comentar lo más reciente del diputado Estuardo Galdames. Si ustedes recuerdan que Galdames es el que recientemente, George, junto con Delia Bac, la descarada la hija de Delia Bac, la hija de otra diputada cuestionada, ya no me recuerdo quién más, presentaron esa absurda norma que pretende el resucitar el delito de desacato que sabia y justamente fue derogado a principios de este siglo. Después de acciones que entiendo, uno de los que las promovió fue el licenciado Mario Fuentes de Starac. Pues bueno, estos que querían penalizar con cárcel a aquellos que los criticáramos y les dijéramos corruptos, y yo sí se lo digo a don Estuardo Galdames, corrupto, pues resulta que hubiera pretendido que porque yo le digo corrupto, se fuera a la cárcel. Sin embargo, tenemos información reciente en lo que trata esta, que pudo haber sido una cortina de humo o un globito, como algunos le llaman. Pero antes de eso, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Todo a pulmón. Y bueno, amigos, entre las notas que tenemos de última hora, esta creo que es al menos es una buena noticia dentro del contexto, en el sentido de que cuántas personas se han visto afectadas hoy debido a los bloqueos, a estas medidas, de hecho, que son ya toleradas descaradamente por el gobierno, tanto el actual como los anteriores. Pero bueno, la noticia, entre comillas, dentro de ese contexto buena es que
los estudiantes que se encontraban en la calzada Aguilar Batres, en el periférico y la avenida Petapa de la capital, ya se retiraron. Creo que es por la hora, de plano ya se aburrieron, ya se cansaron y llegó la hora del monchis, vamos a comer. Pero bueno, lo importante que creo que hay que comentarle a los oyentes es que ya en la calzada Aguilar Batres, en el periférico y la avenida de Petapa, los estudiantes levantaron, entre comillas, los bloqueos, o sea, se retiraron. Y esto según información de Amílcar Montejo de la municipalidad. Pero bueno, George, quería también comentar algo que podemos relacionar con esta nota, que tiene que ver con el motivo de la protesta de los estudiantes, que al final es una clara muestra de la ignorancia, porque el recorte, entre comillas, presupuestario no fue al presupuesto de la USAC, George. No fue a la asignación constitucional del presupuesto de la USAC. Recordemos que en la Constitución establece un cierto porcentaje del presupuesto que tiene que ir para el presupuesto de la San Carlos. Y hoy el presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso, el diputado Ferdi Elías, indicó que no se hizo ningún recorte en cuanto a la asignación constitucional, o sea, lo que establece la Constitución que se le debe de dar de presupuesto a la San Carlos, que no se le hizo ahí ningún recorte. Sin embargo, hay un aporte extraordinario, o sea, adicional a lo que dice la Constitución, y en ese aporte extraordinario es donde se hizo el recorte, según declaró hoy diputado Ferdi Elías. Entonces, por lo menos el argumento de que están violando la Constitución, pues según las declaraciones de este diputado, no aplicaría. Y así es, Jorge, ha salido en otros medios, yo ya lo había leído. Entonces, de nuevo, ni siquiera saben por qué protestan, y como hemos comentado en otras ocasiones, lo que aquí tenemos que discutir es cómo se gasta ese dinero que es de nosotros, de los tributarios, ¿no? Así es, así que en efecto pueden alegar de que les están recortando lo que les han dado, pues eso sí lo pueden alegar, pero de que eso sea inconstitucional, no, porque esto es hasta de más, o sea, realmente aquí si fuéramos a hablar, lo que habría que quitar es todo el tal aporte extraordinario. Si hay que recortar el presupuesto, pues hay que empezar con cosas como esas, lo que hemos hablado también de aportes que dan absurdos, como el de la fundación de Esquipulas y ese tipo de cosas que no sirven absolutamente para nada. Alguien podrá decir, bueno, esto por lo menos sirve para dar clases en la San Carlos, probablemente, pero no es lo que establece la Constitución. O sea, al final se les está dando dinero más allá de lo que dice la Constitución que se le debería de dar a la San Carlos. Y tengo comentarios de última hora del diputado Luis Pedro Álvarez en lo que respecta a los cambios de, por lo menos lo que entró ya hoy a discusión en el Congreso de la República en lo que respecta a la prisión preventiva. Dice, con el tema de la reforma en la prisión preventiva se exceptúan los delitos violentos y de crimen organizado. Y es algo, aquí podríamos resaltar, Jorge, que yo entiendo que dentro de las investigaciones en contra de los corruptos se está tomando como crimen organizado. Ojalá que también pronto la CICIG le entre al mero crimen organizado, leas el de los narcotraficantes. Yo estoy esperando que las sorpresas que han ofrecido para lo que resta del año, pues incluya algunas capturas que tengan que ver con importantes narcotraficantes, como fue recientemente el caso de los Huistas, que involucraron, yo no sé si lo sabían ustedes oyentes, pero resulta que uno de estos Huistas es hasta un diputado del Parlacén. Bueno, al final creo que la mayoría... ¿Y cuál es la sorpresa? ¿Cuál es la sorpresa de que sean financiados por narcotraficantes? Que pues bueno, te imaginas si hasta ahora no eran los narcotraficantes los únicos que los financiaban. ¿Qué podemos esperar para las próximas elecciones? En fin, ojalá que se logren hacer las reformas necesarias, George, a la ley electoral y de partidos políticos, pero esa pues todavía brillan por su ausencia.
Así es, así que al final, yo de hecho lo puse en un artículo hace algún par de meses con relación a cómo al final, básicamente, que lo hayan hecho sin querer o queriendo, pero al final con todos los juicios que se llevaron a cabo, lo que hicieron con los juicios que se han llevado a cabo, las persecuciones que se han llevado a cabo en el financiamiento electoral anónimo, y que no se ha perseguido el financiamiento electoral ilícito proveniente del narcotráfico, ni todo el involucramiento del narcotráfico dentro de muchas funciones del gobierno, en particular en las municipalidades en el interior. Pues al final básicamente lo que han hecho es que esta próxima campaña va a ser la campaña donde nos vamos a convertir en un narcoestado, porque toda la campaña política va a ser financiada por el narcotráfico. Algunas notas también que quiero comentar rápidamente, George. Estoy en deuda con lo de Estuardo Galdames. Había mencionado que se recuerdan todo el escándalo de la semana pasada, de que hieren nuestra sensibilidad, más aún el artículo de mañana de María Dolores, que es nuestra invitada los miércoles en el segmento de opinión, de eso trata, de la sensibilidad de los diputados, que se la tienen que aguantar, porque no se puede limitar bajo ningún punto de vista la expresión de los ciudadanos, que es parte de empezar, aunque sea con errores, de empezar a ejercer como mandantes. Ojalá que con el tiempo vayamos aprendiendo y lo ejerzamos de una forma responsable y de una forma seria. Pero bueno, la nota es que hoy dio declaraciones Estuardo Galdames de que probablemente dicen que van a retirar la iniciativa de ley que pretende castigar con presión a quienes critiquen a los políticos. Y ese sería el anuncio que dijo ayer de que iba a ser un gran anuncio, que iba George, impactar que iba a hacer temblar Guananes. todo Guate en Twitter. Sí, fue así, increíble. Vamos a ver si todavía lo tengo, porque es que ya que estamos hablando de este personaje hay que mencionarlo. Vamos a ver si todavía tengo yo esa nota. Veamos. No, ya no la tengo. George, yo tú sí la la tenés. tener por aquí. Vamos a ver, tú la deberías de tener porque tú la mandaste. Este es un tweet que puso ayer a las 8:37 p.m. No, perdón, el domingo a las 8:37 p.m. Pueblo de Guatemala, esta semana estaré presentando una iniciativa de ley que hará estremecer al país. Millones lo piden, estén pendientes. Millones lo piden, es que eso es divertido. O sea, yo creo que está emocionado con que viene Chayanne y ya se debe sentir él. O que pasó Ricardo Arjona, ¿no? Él es el Arjona del Congreso de la República. Millones lo piden. Bueno, vamos a ver. Pues millones piden que deje de hacer burradas y presentar iniciativas como esta. Pero, en fin, vamos amigos, a ir a una breve pausa y cuando regresemos vamos a conversar con Ramón Parellada acerca de la propuesta del presupuesto, que también queremos agradecer que ya tenemos copia de la propuesta que se va a discutir en el Congreso de la República, lo que nos va a dar tiempo de, con un poco más de detalle, poder analizarla para informarles de una forma correcta y objetiva a nuestros oyentes. Quiero agradecerle a Edwin Rolando Rivas. Hoy sí, perdón a nuestros amigos en redes que creo que los he olvidado, tal vez por eso me han olvidado algunos de los que nos están viendo en YouTube. Pero allá voy, Oliver, 4630, dicen: Retauleu, los estudiantes que bloquean la vía piden la protección de la policía para evitar ser agredidos por personas que quieren pasar el bloqueo. ¡Justo! Yo, ¿por qué no lo había leído antes? Es lógico y es el colmo. Nosotros aquí estamos violando la ley, pero queremos que la policía nos cuide porque estos abusivos quieren pasar. ¿No se dan cuenta que el objetivo del bloqueo es que fregarlos a ustedes, mucha? Excelente, gracias, Oliver. Ojalá que todavía nos esté acompañando. Pero la gran lástima que hasta ahorita lo estoy leyendo. Saludos a Roland Mitri, que también nos está acompañando.
en YouTube. Edwin Rolando Rivas dice, estoy de acuerdo en que se fiscalice. ¿Qué corona tienen? O sea, que se fiscalicen los fondos de la USAC, así debe de ser. Pues sí. Luis Bolaño, saludos desde El Salvador, les veo por la excelente vista que tienen. Ay, Luis, nos acaba, menos mal que Jorge y yo tenemos una estima alta, tenemos nos estimamos, nuestra autoestima no es una autoestima dañada, porque si no diríamos, nos ve por la vista hermosa, no, porque aquí estamos Jorge y yo moviéndonos, riéndonos y compartiendo con ustedes, pero bueno. Ni por lo que decimos. Ni por lo que decimos por la vista, son bromas, pero muchísimas gracias a Luis que nos está acompañando desde El Salvador. De ahí, Carlos Roberto Lara, no sé si ya no nos está viendo, pero dice buen provecho, saludos y viéndolos en el Taco Time y compartiendo las ideas y noticias de la lucha de corruptos, la lucha contra los corruptos. Por cierto, que para que estemos fuertes al dar esa lucha, antes de irme a la pausa, les quiero recordar lo importante que es que tomen todos los días, a ver, apunten, todos los días, que se genere que sea un hábito, tomar 1 onza diaria de Equinacia Blend de ELA. Y recuerden que vienen las fiestas de fin de año y queremos disfrutarla con nuestros amigos, con nuestros seres queridos, en los convivios. A fin de año a lo mejor nos tomamos unos días para irnos a descansar al mar o al lago o no, tal vez solo nos queremos quedar en la casa y salir a caminar, o tal vez solo en la casa pero sintiéndonos bien. Es importante entonces que desde ya empiece a tomar usted 1 onza diaria de Equinacia Blend líquida de ELA. La mejor de las mejores, de la mejor. La que yo, Marta Yolanda Díaz Durán, tomo. Y bueno, y ustedes son los principales testigos de que es raro, rarísimo que me afecte o un catarro, una gripe, ni alergias, ni nada por el estilo. Así que recuerden que les recomiendo lo que yo consumo también, lo que yo uso. Equinacia Blend líquida de ELA, la cual encuentran, que incluye también vitaminas zinc y aloe vera. Y digo esto de aloe vera porque sé que se agotan, por eso yo digo, hay que buscar los productos y luego con los problemas que hay aquí en nuestra Guatemala para poder importar. En fin, por eso les digo que en lugar de comprar uno, yo siempre procuro tener el en uso y uno de repuesto, por así decir, un bote de repuesto, Jorge. Entonces, yo compro, cuando yo adquiero mi gel de ELA, de aloe vera, y mi Equinacia, para sustituir el que tengo ¿cómo se dice? De repuesto. De repuesto, ¿no? Así mantengo siempre... De inventario. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero bueno, amigos, aquellos que están extrañando el gel de aloe vera, les recomiendo que mientras que viene, que me informan que en un par de semanas va a estar en Guatemala, les recomiendo que si no toman la Equinacia, o que tomen 2 onzas de Equinacia, 1 en la mañana y 1 en la noche, porque no olviden que la Equinacia Blend líquida de ELA, además de la Equinacia, tiene vitamina C, zinc y aloe vera para subir sus defensas y de paso también cuidar nuestro sistema digestivo. La Equinacia Blend de ELA, que la encuentran en las tiendas de GNC o GNC, repito, GNC o GNC, o llamando, apunte este número, me lo va a agradecer, apunte este número, 45 63 93 27, 45 63 93 27, y pídalo a domicilio, que se lo lleven a donde quiera que se encuentre, en su oficina, en su casa, en fin, donde quiera que usted se encuentre, puede llegar a usted la Equinacia Blend de ELA. Y pronto también de nuevo el aloe vera gel, pero igual si extraña el aloe vera gel y le urge tomarlo y no toma Equinacia, pida su Equinacia. Y si está tomando Equinacia, tome 1 onza en la mañana y 1 en la noche. Vamos a ir a una breve pausa y cuando regresemos, amigos, vamos a conversar con Ramón Parellada vía telefónica acerca del presupuesto, que también hay que discutirlo. Y no sé, George, bueno, vamos a comentar de eso, pero al final yo preferiría que otra vez no se apruebe nada. Yo también soy partidario de que no se apruebe, básicamente porque para variar está sobredimensionado el gasto. Incluso quisieron sobredimensionar también los ingresos, pero afortunadamente pues ya se los corrigieron ahí varios. Pero
al final el presupuesto ese está sobredimensionado hasta donde ya no. Incluye algo así como, ¿qué? Como casi 30,000 millones de quetzales de nueva deuda que nosotros o sea, estamos hablando de casi el 50% del presupuesto. No, perdón, casi el 33% del presupuesto es financiado con deuda. O sea, básicamente son impuestos diferidos que se van a acumular a la deuda que ya tenemos. Digo, porque eso sí la tenemos que pagar todos nosotros de lo que nos han ido clavando los gobernantes anteriores, ¿no? Los gobernantes y los congresos anteriores. Y este es el más grande. Eso de que es el más grande, o sea, eso es todos los años, porque todos los años le incrementan y le incrementan y le incrementan. O sea, las únicas veces que no se han incrementado los presupuestos aquí es cuando no los han logrado aprobar, y aún así todavía logran meterles después partidas para incrementarlo, ¿no? A la gran, ya viste las fotos, perdón, George, las fotos de cómo van a Pavón. Y se supone que de nuevo están desarmados, pero van como que si fueran a la guerra. Pero no están tan desarmados, y ahorita en eso que yo les conté Por supuesto, no saben que van a encontrarlos armados con armamento que nosotros, los ciudadanos, no podemos ni siquiera tener. Y dentro de la cárcel, es por supuesto, no hay requisa en la cual no encuentren armas. Pero bueno, amigos, vamos antes de irme a la pausa, va 39 veces compartido todo pulmón, nos hacen falta 11, por favor, compartan, nos hacen falta 11 para que podamos llegar por lo menos a 50 veces compartido nuestro programa. Quiero agradecerle a Edwin Guzmán, a Silvia Irina Elizama y a Salvador Orellana Pontaza, que se han unido, a quienes ya hemos mencionado. Regresamos en unos minutos. Give me freedom, give me fire, give me reason, take me higher. Todo a pulmón. Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Todo a Pulmón, y en este segmento vamos a conversar vía telefónica con nuestro amigo Ramón Parellada sobre el tema del presupuesto, el presupuesto, como le llamamos nosotros, Jorge, el presupuesto de malgasto y despilfarro de las pandillas politiqueras en el ejercicio del poder, porque eso es, el presupuesto es el reparto del botín. George. Sí, y en efecto, Perdón, hablamos, Jorge, no te escucho. Y ya está Ramón. Ya tenemos a Ramón en línea. Ramón, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Marta Yolanda, buenas tardes, Jorge, buenas tardes, escuchas. Buenas tardes, Ramón. Bueno, Ramón, entrémosle al tema del presupuesto. ¿Qué es la información que tenés hasta este momento? El presupuesto, me refiero al presupuesto del malgasto y despilfarro de los gobernantes, y eso que no le estoy diciendo pandillas politiqueras en el ejercicio del poder, que para variar, Ramón, es un presupuesto desfinanciado. Antes de irnos a la pausa, comentábamos con Jorge que nosotros, dentro de los escenarios posibles, en este caso seguimos considerando el menos peor. Qué ironía que al final no se apruebe nada y que continúe vigente el del 2016, sería, ¿verdad? Pero bueno, queremos... 2016, sí. Sí, pero queremos escuchar tu opinión, Ramón, por favor, adelante. Opino lo mismo, realmente no hay nada nuevo que no haya ocurrido en otros presupuestos anteriores. Primero, una sobreestimación de los ingresos tributarios, y lo que pasa es que ellos se imaginan que la economía va a crecer más de la cuenta y que todos van a pagar más sus impuestos y que la SAT aquí, que la SAT allá, y no es cierto. No van de acuerdo a lo que tradicionalmente son los ingresos normales. Ellos están estimando un 12.43% más de ingresos tributarios, cuando lo normal sería sobre lo aprobado del 2018, y yo creo que no se va a lograr. En el 2017, el presupuesto del 2018 es el del 2017, es el que se aprobó para el 2017. Y yo también estaría de acuerdo que se deje para el 2019, el del 2017 no se puede aprobar de esa manera porque va a haber problema, no van a haber los ingresos adecuados.
Pero lo peor de todo, Marta Yolanda, es que el gasto se incrementó en una cantidad espantosa. Por ejemplo, el gasto total está en un 17.52% arriba. Aparte son los egresos que hay que sumarle lo que sería la amortización financiera, que habría que sumarle unos 4.300 millones más para llegar a los 89.000 millones que están pidiendo. Pero el gasto total se está aumentando en un 17.52% de lo que era el aprobado del 2018. Imagínate, estás incrementando ingresos en un 12.43%, que son sobreestimados, porque no es verdad. Yo creo que si sube algo va a ser la tendencia que ha habido entre un 4 y un 6% todos los años, pero los gastos es algo que es ridículo. Lo que pretenden es endeudarse, y lo que es el endeudamiento sí lo están incrementando pues en una cantidad fuerte para cubrir toda esa diferencia, para cubrir todo ese déficit. El déficit lo están aumentando de 10.000 millones a 16.000 millones. 10.000 millones, que es como se espera terminar este año 2018, a 16.300 millones. Ese es el incremento, que es un 60% de incremento en el déficit. Y lo importante es resaltar, Ramón, es que no son los gobernantes a quienes están endeudando, sino nos están endeudando a nosotros, a ti, a mí y a todos los que al final todos pagamos impuestos, ¿verdad? Unos pagan menos que nosotros y otros pagan más que nosotros, pero todos pagamos impuestos. Así es. Uno de los ministerios que más incremento tiene y que todo se va a funcionamiento ha sido el Ministerio de Educación, que se sube casi un 20% de incremento, pero casi todo se va para pagar a los maestros y funcionarios. Porque eso fue lo que negociaron con Jovial. ¿Perdón? Porque eso fue lo que negociaron con Jovial. Por eso, son las presiones sindicales, no es por eficiencia, no es por mejor calidad de educación, ni nada de eso. Comunicaciones están estimando que todo lo que no hicieron lo van a hacer en el próximo año y están están proyectando un aumento del 57%. Yo creo que en comunicaciones siempre nos equivocamos, queremos que el gobierno haga todo, cuando se pueden hacer tantas cosas en lo privado, así como existe la Vázquez, una carretera muy eficiente en lo privado, pues también están algunas que son semi privadas, como lo que es la autopista, que mira qué buena calidad y qué bien funciona la autopista Palín-Escuintla, y realmente uno va pagando de acuerdo al consumo. No tienes que pagar si no la usas, solo pagas cuando la usas. Yo creo que esto sería lo más justo. ¿Y cuántas carreteras no se podrían hacer así en todo el país más rápido sin que el gobierno tenga que invertir? O sea que ahí podríamos recortar. Las secretarías y otras dependencias del Ejecutivo están incrementándose en casi un 20%. Es decir, que quieren un montón de dinero para estas cantidades de oficinas que no sirven para nada. Realmente yo cortaría por ahí. El Ministerio de Desarrollo Social, que es un ministerio populista, clientelista, yo creo que hay que eliminarlo completo. Son 1.000 millones $1.000 millones que se van a desperdiciar en nada, en lo que considere el gobierno de turno que les puede servir para ganar votos para la siguiente elección. Entonces están aumentándolo en un 13,5%, y así hay un montón de rubros que se pueden escarbar en el presupuesto. Para mí, si los diputados son responsables, no deberían de aprobar este proyecto de presupuesto, porque significa también endeudarnos más. El servicio de la deuda se incrementa en un 14%, en las obligaciones del Estado a cargo del Tesoro se incrementan en un 14% también. En fin, yo siento que hay que ponerle otro freno al gobierno, porque no le podemos dar un cheque en blanco. Esto es darle un cheque en blanco. Obviamente, si hay un ministro responsable, cuando vea que no tiene los ingresos, va a frenar el gasto. Y
no puede frenar el gasto de funcionamiento, sino que va a frenar el gasto de inversión. Y yo me imagino que si no se le aprueba las deudas, casi toda la deuda es local, o sea que eso ya está pactado. Toda la deuda, la mayor parte de la deuda que están solicitando no es deuda externa, sino deuda local, que esto va a favorecer a los que tienen el dinero, a los bancos del sistema, pero eso nos va a encarecer la tasa de interés a todos, ¿verdad? Es decir, yo no siento que esto sea una fórmula sana, incrementa el servicio de la deuda en 1,000 millones al año, lo cual hace que el presupuesto cada vez esté más cargado para pagar deudas y cada vez queda menos para su función primordial, que sería seguridad y justicia. Estos son los temas que yo siento que uno debe de enfocarse y ver con mucha atención. Hay un dato más importante que también que tenemos que tomar en cuenta, Ramón, en lo que respecta al próximo presupuesto, y es que el año entrante es un año de elecciones generales, elecciones que hasta este momento, por lo menos en el tiempo de vida cívica que yo tengo, no sé cómo llamarlo, son las más extrañas que he podido ver. Todo es ambiguo, quiénes van a participar, las normas dentro de las cuales se va a participar, el financiamiento no me queda duda, de la forma en la cual, si de una forma políticamente correcta y sin discutir se aprobaron pésimos cambios en el año 2016 durante la presidencia de Mario Taracena del Congreso de la República, no me queda duda de que la mayoría lamentablemente, porque hay que poner los pies sobre la tierra y reconocer la realidad, nos guste o no. Y la realidad es que la mayoría de los que se presenten a cargos públicos van a estar siendo financiados primero por el narcotráfico y luego por la corrupción. Porque el resto de personas, y fuera de lo que se supone nos van a obligar a nosotros los tributarios a financiarles, pero ya ahorita eso está en discusión y todos los medios de comunicación están poniendo el grito en el cielo. Nosotros ni siquiera nos registramos como medio de comunicación, ¿correcto, George? No, sí nos registramos. Dice George que sí, pero bueno, en fin, según yo no nos habíamos registrado. Pero bueno, el punto es que con lo que pretenden pagar, lo más probable es que uno va a rechazar cualquier publicidad, porque no te salen ni siquiera los costos, particularmente en el caso de nosotros, ¿no? Pero bueno, al final, independientemente de nuestra visión como empresa, también está nuestra visión como tributarios. Nos están obligando a nosotros a pagar una parte que va a ser la parte mínima de la campaña política. Y luego lo que va a quedar es en esa campaña política va a ser el dinero primero de narcotraficantes y luego de corruptos. Y dentro de todo esto, el que vengan y les aprueben un presupuesto con un techo altísimo, ridículo, absurdo, a pesar de que le rebajaron un par de miles de millones de quetzales, es realmente para que sea la piñata de los que van para afuera, que son los actuales gobernantes. Bueno, sí, fíjate que los diputados están bajando, ¿qué? 1,000 millones, 2,000 millones, haciendo ajustitos pequeños por aquí, por allá. Ellos ya cayeron en la trampa de quienes presentaron el proyecto del Ministerio de Finanzas, porque al haber subido hasta 89,000 millones, de un rango que estábamos por 75, se subieron hasta 80 y, digamos, el gasto lo subieron de 72, 73 a 85. Y el total con egresos de amortización que hay que hacer, que es amortizaciones financieras, sube a 89. Entonces, ajustar 1,000 millones, 2,000 millones no es nada. Lo que hay que hacer es no aprobarlo simplemente, porque ya lo vendieron para que se pudiera hacer ese pequeñito ajuste. Yo creo que no hay que aceptar ese incremento tan enorme. El gobierno está haciendo demasiadas cosas
y por eso aprieta poco cuando debería de concentrarse en precisamente seguridad y justicia y eliminar otros gastos en las secretarías, Ministerio de Desarrollo, lo que pasa con educación no tiene nombre, eso no sirve para nada, es una vergüenza realmente, y así hay otros ministerios que hay que eliminar, y hay muchas cosas que se pueden hacer en lo privado. Yo sí siento que va a haber parte de los gastos para hacer campaña escondida para el próximo año, para que ya el próximo año las elecciones ya son en 8 meses, Marta Yolanda, o sea, estamos hablando del otro año como que fuera un año, pero sí, no. Ya es en junio, ¿verdad? Va a ser todo tan rápido. Yo, cuando ayer, ya por la tarde, después de salir de mis responsabilidades administrativas ya en gerenciales en Libertópolis, cuando iba camino a mi hogar, vi cómo ya están empezando a levantar el árbol gallo en el obelisco. Ah, sí. Y ya anunciaron que lo van a encender, nuestros amigos de Gallo lo van a encender el próximo 17 de noviembre. Y yo decía, pero no puede ser. ¿Y por qué? Porque siento que lo acabo de ver encenderse el año pasado. ¿Me explico? Pero no debería encenderse en diciembre. ¿O? No, ellos siempre lo noviembre. encienden en noviembre. Okay. Entonces, el punto es que yo todavía recuerdo que salí a caminar y lo vi caminando cuando lo encendían. Y siento que fue ayer, metafóricamente hablando. Y como son tantas las cosas y nuestras vidas están llenas de actividades y de responsabilidades, y la vida en Guatemala es interesante, solo por utilizar el término considero más benigno para poder describir la situación que estamos viendo en Guatemala. Yo ayer iba impactada, Ramón, viendo cuando ya lo estaban levantando otra vez, dije, híjola, sí, ya se nos vinieron las fiestas de fin de año. Entonces, como bien decís tú, en menos de lo que pensamos, ya vamos a estar, pues bueno, mañana vamos a la votación, no se pierdan la transmisión de las elecciones por Libertópolis. Aquí vamos a estar conversando con Ramón Parellada. ¿Qué tal? Toma nota de esto, lo voy a grabar y te lo voy a poner dentro de menos de lo que pensás. Porque vuela el tiempo, Ramón. Y en efecto, ya para la convocatoria de las elecciones falta básicamente 2 meses y medio o un poquito menos ya. Pero bueno, ¿quiénes van a estar, verdad? Sí, pero bueno, Ramón, ¿algo más que querrás agregar antes de que terminemos? No, pues simplemente reiterar lo que tú dijiste al inicio. Yo pienso que si los diputados son responsables, no deberían de aprobar este presupuesto tal como se presentó. Tampoco sirve hacer algo cosmético bajando 1,000 millones o 2,000 millones. Simplemente no hay que aprobarlo tal como está. Preferible usar el presupuesto del 2017, que fue el que se aprobó para el 2018 y que es el que deberíamos de tener ahorita para el 2019. No es el gobierno que más gasta el que es mejor. Es el gobierno que gaste, pero en lo prioritario, que es seguridad y justicia, y que también gaste poco en eso y que recaude y que tenga que imponer menos impuestos, especialmente los de capital. Dice los Carol, que afectan el capital. Dice Carol Piedrasanta, ¿y dónde me dejan el comedor solidario, que es entre comillas gratis con los impuestos de todos y no lo usamos? Eso es parte del Ministerio de Desarrollo Social, supongo yo. Sí, el MIDES, clientelismo político del que estamos hablando. Totalmente, así es. Y eso no saca a nadie de la pobreza. Eso simplemente crea dependencia, no saca a nadie de la pobreza. La pobreza lo sacan los empresarios que invierten ese dinero que se multiplica y que crea más riqueza para todos, no solo para ellos, sino para todos. Bueno, Ramón, muchísimas gracias por habernos acompañado. También gracias a Aide Cano, que dice, saludos desde Nueva York. Hace poco leí este artículo y la verdad que me ha alegrado. Ojalá siguiera así. Gracias, Aide, pero no sé a qué artículo se refiere, pero bienvenida desde Nueva York y desde Guatemala, Ramón Parellada. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Feliz tarde. Buenas tardes. Adiós. Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos. Quédense con nosotros.
Todo a pulmón. Give me freedom, give me fire, give me a reason, take me higher. Todo a pulmón. Todo a pulmón. Para los amantes de la televisión llegó Tigo One TV. Presenta la noticia tecnológica. La noticia tecnológica. Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, tal vez ustedes han utilizado en alguna ocasión el servicio de Dropbox para enviar archivos. Pues resulta que como ha ido evolucionando todo esto del uso de información en la nube, y pues Dropbox se está también actualizando, y hoy hizo un anuncio en el cual ha ido haciendo alianzas con empresas que tienen aplicaciones para ver o editar archivos de distintos formatos. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Que básicamente usted pueda agarrar los archivos que ha subido a su cuenta de Dropbox, sea las pagadas o sea las gratuitas, no importa, y resulta que, por ejemplo, puede editar un archivo que sea de un procesador de palabras, lo puede editar ahí directamente, puede editar un archivo de PDF, incluso tienen hasta editores de video y para ilustraciones en 3D y todo, que son archivos que usted puede haber subido ahí, que tal vez lo utilizó, lo hizo en su computadora donde tenía su aplicación, pero en algún momento tiene que acceder a él, el que tiene guardado en la nube, que probablemente sea en esta aplicación de Dropbox, y entonces no necesita estar en su computadora donde tenga sus aplicaciones, sino que ahí mismo de una vez solo pone el mouse encima y de una vez le da la opción de abrirlo con alguna de estas aplicaciones, y que es específico al tipo de archivo que usted tiene ahí en su cuenta. Así que esta es la nueva capacidad que tiene Dropbox para que usted pueda trabajar con sus archivos de una vez ahí mismo en la nube, sin tener que bajarlos y subirlos de su computadora, con la ventaja adicional de que puede trabajar de manera colaborativa con otras personas que estén conectadas también a esa misma copia de su archivo en la nube, y en este caso pues en la nube de Dropbox. Y esta nota tecnológica llega a ustedes gracias a Tigo One TV. Tigo One TV, la nueva forma de ver televisión, presentó la noticia tecnológica. Para la duda oscura, un clavo ardiendo que ilumine la noche. Mates miedo y mates espero, y separe lo santo y lo verdadero. Todo a pulmón. Pero es increíble, apreciables oyentes, cómo a qué medidas violentas está recurriendo nuestros compañeros. ¡Ay, 49 veces compartido! No puede ser. Uno nomás nos hace falta, por favor, para llegar a 50. Anímense, oyentes. Usted no espera que lo haga otro. Usted conéctese un par de minutos y por favor comparta todo pulmón. Pero bueno, les estaba comentando, esta es una de las notas más recientes que hay en nuestra Guatemala, y ya saben que nosotros la vamos a contextualizar, así que solo les voy a comentar de qué trata. Resulta que un grupo de pobladores de 3 comunidades del Ixcán, Quiché, secuestraron, porque las notas que nos están llegando tomaron a Raúl Gutiérrez, secuestraron a Raúl Gutiérrez, alcalde de ese municipio, y se lo llevaron a Santa María Ceja, donde lo mantienen secuestrado, no retenido, para exigirle la reparación de 25 kilómetros de la carretera que conduce a esa región. Pues bueno, todos queremos que hagan carreteras, pero no es esa la manera, George. ¿Por qué? Es como lo de los bloqueos, que por cierto también ya en el interior empezaron a retirarse los estudiantes. No sé si los que estaban alegando que llegara la policía a protegerlos porque la gente resulta que le pasa a esta gente, quería pasar, pues, no. Sí, pues yo pienso que todas estas situaciones se dan, por un lado, por
desesperación de la gente, pero por el otro, porque las autoridades lo han fomentado. ¿Y cómo lo han fomentado? Pues básicamente con no hacer nada y con que resulta que no está bien que ustedes hagan esas y ese tipo de cosas de llamarle retención y no secuestro, y que nunca van a perseguir a estas personas por haber secuestrado al alcalde, ¿verdad? Sino que simplemente van a llegar ahí, negociemos y bueno, veamos en qué les damos y qué nos dan a cambio de que nos den, qué les damos a cambio de que nos regresen al alcalde, y se acabó, y ahí se acaba todo. Entonces, al final, lo que queda, la lección que le queda a mucha gente es, miren, las medidas de hecho funcionan, porque logramos ahí que vengan a negociar y que entonces nos digan, bueno, y ahora pues no les vamos a construir los 40 kilómetros, pero les vamos a construir 20 kilómetros de carretera a cambio de que nos suelten al alcalde, por ejemplo. Y entonces, al hacer eso, lo que están haciendo es fomentando de que eso se vuelva a repetir y se repita y se repita y se repita, porque la gente lo que ve es que si utiliza medidas de hecho, le hacen caso. Y eso es también lo que sucede con los bloqueos y lo que sucede con un montón de acciones de hecho que toman las personas. Lo justifican con el tema de la desesperación, ¿verdad? Es que aquí estamos desesperados por la situación, pero al final realmente el problema es de que los incentivos están puestos para que la gente entienda que si toma medidas de hecho, entonces le van a hacer caso. Y ese es el gran problema de precisamente hacerles caso en este tipo de cosas y no resolverlos como debiera, y no a estas personas que secuestraron a este alcalde, que no sé ni quién es el alcalde y podrá ser muy bueno o muy malo el alcalde, pero igual no justifica que lo secuestren. Pero repito, nunca se les va a perseguir a estas personas por secuestrar a un alcalde, simplemente van a ir a negociar con ellos y hasta van a salir ganando. Entonces, ¿qué puedes esperar que aprendan los demás? Pues que eso es lo que hay que hacer, hay que ver a quién va uno, a qué funcionario secuestra uno para que le hagan caso, ¿no? Gracias a Carlos Ramírez, que dice compartido en nuestro programa. También gracias a Marilis Monterroso, que nos felicita por el programa, George. Pero bueno, en fin, amigos, después de todo esto, en los temas que tenemos que estar atentísimos es al presupuesto, a las reformas a la ley electoral. Gracias también a Carlos Humberto Miculash, que es otro de los que compartió todo a pulmón, a los préstamos que podrían aprobar y las prerrogativas que pudieran otorgar a algunos grupos, Jorge, porque al final hacia lo que tenemos que apuntar, si queremos que cambie Guatemala para bien de todos, es a vivir dentro de un verdadero Estado de Derecho, y hay que entender que es un Estado de Derecho. Un Estado de Derecho es donde todos somos iguales ante la ley y nadie tiene un privilegio. Por eso es que, entre otras cosas, nosotros nos oponemos a la existencia del mismísimo antejuicio, que en el Código Penal, insisto, está reconocido como lo que es un privilegio. Pero bueno, quiero terminar con una nota que me llamó mucho la atención, agradecerle a Mariel Carmen de Ola, que por ella me enteré de esto. ¿Te imaginas, George? En Rumanía podés viajar gratis si vas leyendo libros durante el trayecto. ¿Qué talito? ¿Te imaginas acá en nuestro sistema de transporte público? La gente va pero bien amarrada a lo poco que pueda llevar para que no lo vayan a bolsear en el camino. Pero bueno, ¿qué dice esta nota? En un mundo donde lo único que vemos es la pantalla de nuestro teléfono y nos olvidamos lo que nos perdemos y nos sumergimos dentro de la lectura de libros, aparece una propuesta increíble. Víctor Mirón, el principal impulsor de una llamativa campaña en una ciudad de Rumanía, cree que hay que desarrollar políticas para promover la lectura y recompensar a los que leen. ¿Cómo? A través de una genial idea. Todos aquellos que viajen en el transporte público leyendo un libro no pagan su pasaje. ¿Un libro físico o puede llevar uno su...? No, libro físico. Mira, aquí la foto son todos libros físicos. Lo único es que hay que recordar que al final alguien lo va a pagar. There's no free lunch. No existe almuerzo gratis. Pero, por ejemplo... Los que no leen van a subsidiar a los que leen. Así es. Bueno, y en cierta forma los que van leyendo también de sus impuestos va a salir alguito para
para subsidiar ese pago. Pero bueno, en fin. Mirón, amante de los libros, llevó la propuesta al alcalde Cluj-Napoca, quien la aceptó inmediatamente. Nuestro alcalde publicó la propuesta en su Facebook y la respuesta fue impresionante. Por supuesto, porque ya me imagino todos van a llevar su libro y van a fingir como que van leyendo. George, ya me lo imagino. Yo leo con los ojos cerrados. Te puedes poner lentes oscuros. Ay, es que el reflejo de la luna me afecta ahorita que... Pero qué interesante. Yo quiero ver bien por si acaso me voy. Por si acaso voy de paseo para que... Y lo peor es que ya uno no viaja con libros. Bueno, yo no sé los oyentes. Yo viajo con un montón de libros, pero todos mis libros los llevo en el teléfono. Porque de viaje para ahorrar espacio... Y pesan los libros. Sí. Para ahorrar espacio, pues ya voy a recurrir a la aplicación de Kindle en el teléfono. Ya ni siquiera la Kindle me llevo, porque en los teléfonos actuales puedes leer perfectamente desde tu teléfono, pero no sé si eso se va a tomar en cuenta, porque parece que lo que precisamente se busca es evitar este tipo las pantallas Eso malignas. Es, George, las pantallas que tanto daño nos hacen. Pero bueno, amigos, estamos ya llegando al final de Todo a Pulmón. Antes de despedirnos, quiero agradecer a todos aquellos que aceptaron nuestro llamado de compartir Todo a Pulmón. Muchísimas gracias por dar la batalla de las ideas con nosotros. También les quiero recordar dos cosas sumamente importantes. Y gracias a Linda Perdomo, que también todavía me da tiempo de agradecerle que haya compartido Todo a Pulmón. Que lo primero de eso es que ya hay hambre. Pero como pues nosotros tenemos ahorita sesiones, trabajo y grabaciones por la tarde, George, no tenemos tiempo de ir a la San Martín. Pero lo bueno es que ahora la San Martín llega Así que voy a mandar nosotros. a pedir mi ensalada Santa Fe. Vas a llamar al 22-15-15-15, ¿correcto? Sí, y pedir mi ensalada Santa Fe. 22-15-15 y la San Martín llega a tu casa. Si vives en la zona 9, 10, 14, 15 y 16 por un mínimo de consumo 85 quetzales y un recargo de 12 quetzales por envío. ¡Qué maravilla! Y disfruta lo mejor de la San Martín en casa. Desayunos, almuerzos, cenas, pastelerías, panaderías, pizzas y bebidas frías al alcance de una llamada. El segundo anuncio importantísimo es que hoy es martes, ajá, eso ya lo sabían, ¿verdad? Pero es martes, lo que significa que voy a estar de regreso con ustedes a las 6 de la tarde en Contravía PM junto con Estuardo Zapeta. Y además es martes de elecciones en Estados Unidos. Y martes de elecciones, así que algo espero yo que ya podamos compartir con ustedes a las 6 de la tarde de lo que ha sucedido en Estados Unidos, porque hasta este momento, George, no nos podemos despedir con notas de última hora en lo que respecta a las elecciones de Estados Unidos. ¿Tenés alguna información? Solo que han transcurrido con normalidad y que en algunos estados hay mal clima, lo que generalmente se asocia con que menos gente llega a votar, obviamente, ¿verdad? Pero parece que está lloviendo y en unos lados nevando. Y en efecto, ya a la hora del programa, pues algo de información vas a tener, solo de algunos estados, porque como justo este fin de semana cambiaron la hora, entonces resulta que ahora cambiaron la hora en Estados Unidos, estamos a solo 1 hora de diferencia con la hora del este, no a 2 como estábamos la semana pasada. Y a las 6 de la tarde de hora del este se empiezan a conocer los resultados de algunos estados, o sea, a las 6 de la tarde ya son a las 5 de la tarde de aquí, pero a las 8 de la tarde, a las 8 de la noche hora del este, que aquí va a ser las 7, o sea, cuando termine tu programa, ya se van a conocer resultados de algunos de los estados de la costa este y se empiezan a conocer a partir de las 8 de algunos estados como por ejemplo Texas, ya un poco más hacia el oeste de Estados Unidos, pero probablemente en tu programa de la tarde sí vas a tener ya información de muchos de los estados de la costa este de Estados Unidos. Ay, decano, no tenemos ningún enlace a ningún artículo. Tal vez si nos hace el favor, no sé, de entrar a nuestra transmisión en Facebook Live. Jai Decano, que nos ve desde Nueva York, que si nos lo puede enviar por otro medio, si nos lo puede enviar por Twitter, @MYDDA. No pasan los links. No pasan los enlaces en YouTube o en Facebook Live. Mi cuenta en Facebook es facebook.com/MYLibertas. Repito, MYLibertas. O en Twitter @MYDDA. O igual nos lo puede dejar en la transmisión de Facebook Live. Por favor, le vamos a agradecer
el detalle y lo vamos a leer. Si es importante para una oyente nuestra que hace además de eso el esfuerzo de vernos desde Nueva York, ¿cómo no lo vamos a leer? Pero no tenemos nada, Heidi. No, en YouTube no hay nada. Pero bueno, amigos, nos vamos a despedir. Repito, Jorge, hasta mañana. Hasta mañana, pasen ustedes una muy feliz tarde. Y yo, ahí como que te faltó algo, muy feliz tarde. ¿No ibas a decir algo más? Nos escuchamos mañana. Y bueno, yo, amigos, voy a estar con ustedes hoy a las 6 de la tarde junto con Estuardo Zapeta en Contravía PM. Así que nos escuchamos de nuevo en unas horas. Cuídense muchísimo, por favor, recuerden que una sola vida tienen, así que sean felices. Muy, pero muy felices. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.